Queridos amigos de la mesa, queridos gobernadores, gracias gobernador de Río Negro, de Jujuy, de Neuquén por estar hoy con nosotros. Van a pasar otros 4 o 5 gobernadores más en los próximos días y no estamos en épocas electorales, ¿no? Y esto significa el genuino compromiso del poder federal con el turismo argentino. Muchas gracias a todos los colegas del país, a todo este equipo poderoso del ministro y secretario de Turismo. Gracias muy especiales, Alberto Alves. Para los que no lo conocen, Alberto es el ministro de Turismo de Brasil y con él hemos acordado desde el primer momento trabajar juntos, hacer que el turismo sea la pieza fundamental del Mercosur y que ese mercado que entre uno y otro suma algo así como 4.000 millones de dólares podamos llevarlo a 5.000 en los próximos años y que hagamos las cosas bien y en equilibrio, sin distorsiones, para tener mercados equilibrados y no de pronto todos los brasileños en Argentina en un momento, todos los argentinos brasileños en otro, sino que esos dineros se distribuyan equitativamente y tengamos juntos la masa crítica que necesitamos para hacer nuestro piso turístico. Somos nuestros principales clientes y vamos a trabajar juntos sin ninguna duda, porque coincidimos plenamente en la visión que tenemos de nuestro cono sur y de Sudamérica. Qué lindo ver tanta gente en esta fiesta. Como decía Andy, mi querido Andy, uno de las personas que significa uno de los capitales sociales más buenos que tiene este país, un hombre joven, talentoso y brillante como lo demostró en su discurso. Gracias, Andy. Muchas gracias por tu trabajo por la ciudad de Buenos Aires. Esto demuestra que la FIT es un espacio para todo el turismo. El sector turístico es un conglomerado variado de actividades de todo tipo, grado y complejidad. Allí se incluyen desde las grandes cadenas hasta el prestador más modesto, con su paseo de llamas, Gerardo, o sus comidas típicas. El turismo es desarrollo endógeno, una actividad transversal como ninguna otra. Su fortaleza en buena medida radica en que nadie puede atribuirse un protagonismo excluyente. Una actividad que tiene que ver con el ser humano, su identidad y su relación con el entorno cultural y natural. Una actividad federal como ninguna otra y una poderosa herramienta para el desarrollo social. Sabemos lo que representa este evento, esta FIT, para nuestro sector. Por eso la apoyamos decididamente. Probablemente sin el aporte del Ministerio de Turismo de la Nación y de todas las provincias argentinas, esta feria no podría realizarse. Pero aquí está el país. Aquí está el país entero, de norte a sur, de sur a norte, con sus matices, con sus paisajes, con su maravillosa diversidad, pero sobre todo con su gente, sus ilusiones, mostrando lo que tienen y lo que son. Allí radica nuestra mayor riqueza. Mi reconocimiento especial a todos los que llenan los stands de esta querida FIT, pero en particular mi reconocimiento a las provincias argentinas con sus delegaciones. Conozco desde adentro lo que es ponerle el cuerpo y el alma a estos 4 días de extraordinario esfuerzo para el turismo argentino. Lo estuve muchas veces con mis cordobeses allá en los stands, junto con los amigos de todo el país. Conozco a FIT desde sus orígenes, pues nació en mi Córdoba y allí se realizó hasta mudarse a Buenos Aires. Estuvimos hace ya más de 2 décadas al lado de Enrique Pepino para ayudarle a dar a luz este evento en el Complejo Ferial Córdoba.
décadas después, ahora ya como ministro de Turismo de la República Argentina, esté presentándola nuevamente al país y al mundo. Una FIT diferente, hecha en un tiempo diferente y en un país diferente. Un país que ha vuelto a abrirse al mundo, que se ha planteado la reconstrucción de la República a partir del respeto, de valorar la diversidad, de no pensar que el que piensa diferente es un enemigo, que entiende la necesidad de integrarnos los unos y los otros detrás de objetivos estratégicos. Un nuevo país que ha convertido a la verdad en su bandera y al mejoramiento de la calidad de vida de su gente en su razón de ser. En lo que respecta a nuestro ministerio, empezamos hace 9 meses en un contexto de dificultades. Un turismo receptivo en caída constante desde 2011, un turismo interno con acumulados negativos en 2014 y 2015, el cepo cambiario, 5 tipos de cambios diferentes, aplicaciones de medidas restrictivas como el 35% impuesto como sobrecarga al costo de los viajes, un sistema de visados y tasas fuertemente ideologizados, un mercado aerocomercial cerrado y por ello con un crecimiento 5 veces menor que el resto de la región en los últimos años, y pérdida de productividad reflejada en un 25% de caída en el gasto por estadía de los turistas. En definitiva, menos turistas y con menos capacidad de gasto, menos inversiones, menos desarrollo. En poco tiempo, en muy poco tiempo, hemos recuperado el norte. Mucho tuvo que ver en esto un gobierno. Piénsese, todo un gobierno. Piénsese que se puso en marcha el Comité Interministerial de Facilitación Turística, una figura de la Ley Nacional de Turismo que nunca se había constituido y que también coordina mi querido amigo Valentín Diaguirre. Pero sobre todo la clara visión de lo que representa el turismo para el presidente Mauricio Macri. Puedo asegurarles, con los años de experiencia que tengo sobre mis espaldas, en gestión y en política, que nunca antes un presidente argentino dio tanto protagonismo al sector. Lo integró a su gabinete económico, se planteó junto a las provincias argentinas y al sector privado de todo el país un plan de metas exigente, unificó el tipo de cambio, levantó el cepo cambiario, incorporó el sector a la ley de promoción de pymes como un hecho natural, eliminó el sobrecosto del 35% de los viajes, quitó la tasa de reciprocidad a los Estados Unidos que nos alejaban de uno de nuestros principales e insustituibles mercados, lanzó un plan de infraestructura portuaria, vial y aeroportuaria sin precedentes en el país. En el marco de esta FIT, con el ministro Dietrich, presentaremos novedades en este sentido. Comenzamos a bajar costos para recuperar el mercado de los cruceros. Se planteó el crecimiento del mercado aerocomercial, tanto internacional como de cabotaje. Generamos condiciones para las inversiones en el sector en forma inmediata. El foro de inversiones recientemente realizado en nuestro país es la cabal muestra de este avance. Nuestro sector no pasó desapercibido. En estos primeros 9 meses hemos podido relevar inversiones privadas por encima de los 15.000 millones de pesos. Más de 1.000 millones de dólares en inversiones a lo largo y a lo ancho del país. Casi 10.000 millones de ellos en nuevos alojamientos. Quiero agradecer muy especialmente esa inversión turística. Quiero agradecer muy especialmente la confianza en nuestro gobierno
y su aporte para el desarrollo de nuestro país. La facilitación de visas al turismo chino, el principal emisivo global de este momento, con 120 millones de turistas emisivos al mundo, y también el de mayor gasto, haciendo que quienes posean visas de Estados Unidos o Europa ingresen al país con un simple trámite vía internet. El planteo que realizamos a nuestros hermanos de Brasil y Chile para que tengamos reciprocidad en el reconocimiento de nuestras visas y de ese modo permitir la libre circulación de los turistas. El planteo inédito e inteligente hecho por nuestro presidente en su bilateral en China con motivo del G20 al presidente Xi Jinping, planteándole aceptar turistas chinos como compensación de balanza comercial deficitaria para la Argentina. La promoción de la innovación y los mecanismos de transparencia pública, el desarrollo de las comunicaciones. También en esta FIT firmaremos un acuerdo con el ministro Aguad para extender las comunicaciones y el acceso a Internet a cada región turística del país. El desarrollo de destinos emergentes, como el Parque Ecoturístico de Liberá de 700.000 hectáreas, una de las de mayor biodiversidad de Sudamérica, el impenetrable en el Chaco, la promoción de nuevos parques nacionales, el impulso a un parque binacional con Chile en la Patagonia, el desarrollo del norte grande argentino con el Plan Belgrano, el tren de Hualcana a Humahuaca, Gerardo, que volviste a impulsar, con la recuperación del tren de la nube, Mariano, que pusimos en marcha en la zona que más necesita Salta. Y más recientemente, como se mencionó, el dictado del decreto reglamentario que efectiviza el reintegro del IVA al turista extranjero, tanto en la relación directa como en la indirecta a través de un agente de viajes. Una demanda de más de 30 años del sector. Una ley con 15 años de promulgada y jamás reglamentada. En 9 meses resolvimos un problema de al menos 15 años. Y una medida que aporta clara competitividad al sector. Al respecto, quiero hacer un especial reconocimiento ante todos ustedes a mi amigo y colega de gabinete Hernán Lombardi, quien fuera el impulsor de esta medida hace 15 años atrás. Las cosas, mis queridos amigos, no suceden por casualidad. Hoy estamos percibiendo los primeros síntomas de recuperación. Junio y julio comienzan a mostrar números positivos en el turismo interno que esperamos se conviertan en tendencia. El receptivo internacional se recupera y aspiramos a positivizarlo en poco tiempo más. Estados Unidos creció casi un 18% en el primer semestre, Europa un 4% y los mercados lejanos un 16%. Y Brasil, nuestro principal cliente, que recibimos con tasas superiores a menos 45%. Interanual se recupera al punto de estar hoy en un nivel de menos 4% y con tendencia a positivizarlo. Vuelven líneas de cruceros que se habían marchado. Ingresan nuevas líneas aéreas al país. Vuelos internacionales llegando a provincias sin pasar por Buenos Aires. Por la capacidad de sus... otras líneas aéreas que aumentan sus frecuencias. Por la capacidad de sus aviones para traer más turistas al país. Aerolínea Argentina aumentando el cabotaje para conectar nuevos destinos y su visita a Argentina estimulando con costos muy razonables al turista extranjero recorrer distintos destinos argentinos sin importar ahora por qué empresa arribó en Argentina. Y además, los turistas extranjeros ya no tienen tarifas diferenciadas en el cabotaje argentino, que era una verdadera discriminación. Se concretan nuevas inversiones en el sector.
Ya tenemos confirmaciones de inversiones muy importantes a partir del foro y hace escasas 2 semanas. En fin, empezamos a revertir la decadencia de los últimos años. La confianza en nuestro país, en nuestro gobierno y en particular en esta gestión compartida, público-privada que llevamos adelante, nos ha permitido obtener junto con Cava la capitalidad iberoamericana de la gastronomía para la ciudad de Buenos Aires en 2017, el Congreso Mundial de Enoturismo de la OMT en Mendoza también en 2017 y la Cumbre Mundial de Turismo de Aventura en Salta en el mismo año. En 2018 se concretará en nuestro país la Asamblea Anual del BID después de 22 años de ausencia. Argentina, el año próximo, tomará nada más y nada menos que la conducción del G20, que se va a realizar aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y también se van a realizar todas las reuniones previas del G20, como el T20, que nos incluye a los hombres y mujeres del turismo del mundo entero, a lo largo y a lo ancho de nuestro país. También se realizarán los Juegos Olímpicos de la Juventud en la ciudad de Buenos Aires y el Encuentro Mundial ALTA, que reúne a todas las líneas aéreas y a los diferentes actores de la industria y lo comercial del mundo. Asimismo, nos hemos postulado para ser sede en 2019 de 2 eventos de magnitud para el sector: la Asamblea Anual de la Organización Mundial del Turismo y el Congreso Mundial de la Lengua Española, en ambos casos con muchísimas posibilidades de ser los elegidos. En el plano interno, lanzamos junto con el Ministerio de Cultura el Plan Festejar, de apoyo a fiestas y festivales populares en todo el país. También el Plan Cocinar, con el objetivo de ser un polo gastronómico mundial en los próximos años. En diciembre realizaremos en el país el primer simposio turístico argentino-español, en el que reuniremos a los principales expertos de ambos lados del Atlántico para desarrollar los temas de punta en el sector. Será una inigualable oportunidad para intercambiar experiencias, tecnologías de gestión e incorporación de la innovación al proceso del desarrollo turístico. Sabemos que la calidad de nuestros servicios y la capacitación de nuestros recursos humanos son factores clave para el desarrollo del sector. También en esta firmaremos un acuerdo en este sentido con el Ministerio de Trabajo, representado por mi querido amigo el ministro Jorge Triaca, y la Cámara Argentina de Turismo. En la próxima FITUR de Madrid seremos marca asociada, main sponsor, con lo que Argentina estará en un máximo de exposición en Europa en esos días de la feria, como fue el año pasado Andalucía, como recordarán quienes tuvieron posibilidad de participar de ella. Inmediatamente seremos país invitado en Madrid Fusión, el principal foro gastronómico iberoamericano, y nuestros cocineros serán las estrellas de esas jornadas. Y en febrero, país invitado en Arco, una de las ferias de arte más importantes del mundo. En el escenario interno, hemos lanzado una fuerte campaña orientada a nuestros jubilados. Entre octubre y diciembre de este año, con descuentos entre el 30 y el 50% en transporte aéreo, terrestre, hotelería y paquetes turísticos en todo el país. Quiero agradecer a todo el sector que ha cooperado para esta campaña, porque nuestra tercera edad se merecía que también el turismo pusiera sus ojos en ellos, en el marco de la reparación histórica de nuestros jubilados que promovió el gobierno nacional. También estamos trabajando con las provincias y el sector privado de los principales destinos turísticos del país para que nuestra temporada de verano supere a la anterior. Nuestra Cancillería se ha convertido en un aliado estratégico de nuestro sector. Todas las embajadas y consulados trabajan en sintonía con el Ministerio y con el INPROTUR para impulsar el desarrollo del turismo receptivo.
El propio presidente ha instruido en este sentido. Mi querida amiga Susana Malcorra nos ayuda en forma personal para seguir creciendo. Hemos detenido la decadencia y el deterioro de nuestras unidades vacacionales, casi un ícono de la degradación argentina por años. Nos hemos integrado con nuestros hermanos de la región, impulsando la marca América del Sur. En esta FIT hemos convocado a los ministros de turismo de la región a un foro para trabajar integradamente en aspectos de conectividad, facilitación de visados, promoción conjunta, desarrollo de productos y corredores turísticos integrados. Por ahí no tomamos conciencia de que Sudamérica solamente participa del 2,5% del total de los viajes del planeta. Debemos estar juntos si queremos crecer. Desde el primer día estamos trabajando en este sentido. Gracias, queridos colegas de la región, por haber aceptado esta invitación y estar junto a nosotros en la FIT. El trabajo, queridos amigos, puedo asegurarles que ha sido arduo, constante, incesante. Quiero decirles, desde la humildad provincial, que sabemos, sin embargo, que queda mucho por hacer. Somos un equipo federal. En el ministerio pueden escucharse todas las tonadas de la Argentina diversa. Todas las regiones del país están representadas. Y somos el más federal de los ministerios, como me comprometí con el presidente Macri al aceptarle el cargo. Somos un equipo federal con profesionalismo. Vinimos a no guardarnos nada y a darlo todo. Vinimos a trabajar con todas las provincias y destinos del país en armonía y sin discriminación alguna. Vinimos a integrar al sector público y el privado en una unidad de acción, por convicción, sabiendo que solo en un gigantesco equipo sólido e integrado está la posibilidad de éxito del conjunto. Hoy, todos podemos manifestarnos, opinar y aún disentir. Eso también es parte exitosa del camino correcto que estamos construyendo entre todos. Pronto, el cura Brochero será santificado en Roma. Tendremos un santo argentino, un gauchito de las sierras. Él siempre decía que había que pedir menos y hacer más. Y tenía una frase poderosa que hoy vi que la citó Francisco sin citar el copyright de Brochero. Él decía: hay que ponerse la patria al hombro. Este es el momento y la oportunidad para que la Argentina del diálogo, la Argentina del consenso, del respeto, de la verdad, del trabajo y del decoro empiece a dar sus frutos. Y estoy convencido, absolutamente convencido, que la inmensa mayoría de los que integramos este maravilloso sector turístico siente y piensa de ese modo. Y estoy también convencido de que estamos dispuestos a ponernos el país al hombro. Queridos amigos del turismo, seamos la vanguardia de una Argentina mejor. Muchas gracias a todos. Trabajemos juntos por una Argentina más feliz. Los abrazo de corazón y dejo formalmente inaugurada la
21 edición de la Feria